Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos hemos reunido con ustedes para platicar en nombre de la ley. Estamos transmitiendo desde los estudios de Excelsior Televisión en la esquina de la información en la Ciudad de México. Y esta noche hemos invitado y nos acompaña a este programa el abogado José Luis Hernández Sánchez, quien nos platicará de un tema histórico, pero que tiene importancia a través de los siglos en nuestra actualidad y en los tiempos futuros. Muy buenas noches, José Luis, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. José Elías, muchas gracias, es un honor estar con un abogado de tu talla, agradezco la oportunidad. Y efectivamente es un tema muy valioso que la población debe tener presente. ¿Por qué razón? Porque hablamos de la Carta Magna como sinónimo, Sí. De la Constitución, como un modelo que todos los países tienen, pero a veces olvidamos de dónde viene el término y si realmente lo usamos bien o lo usamos como una manera superficial, sobre todo la población. ¿Qué es la Carta Magna? ¿Dónde surgió? Es cierto, porque efectivamente, decimos, se está reformando la Carta Magna, el Congreso de la Unión está haciendo reformas a la Carta Magna. Así es. O en el discurso del 5 de febrero, decimos, nuestra Carta Magna es un nombre honroso que le damos a nuestra Constitución, aunque no es un nombre oficial, sino que la Carta Magna, como nos vas a explicar, es un ordenamiento de hace mucho tiempo. Exactamente. ¿Cómo surgió? Mira, esto ocurrió en Inglaterra, precisamente en Londres, en 1215, el 15 de junio, en un poblado... Hace 800 años. Hace 800 años, exactamente, en un poblado a 32 kilómetros fuera de Londres, que se llama Runnymede. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, en principio veamos el contexto histórico, es la Edad Media, es un periodo de formación de instituciones, no existe todavía el Estado moderno, no existe en Inglaterra una constitución como, escrita, se rige en ese entonces por las costumbres de los pueblos antiguos y bueno, el rey era el dador de la ley y el que podía y deshacía cualquier tipo de acuerdo. La ley era su capricho. La ley estaba al capricho del rey, efectivamente. ¿Y qué ocurría aquí? Bueno, pues llega el momento en que el rey de ese entonces, Juan, o Juan sin tierra, como lo conocemos, que reina de 1199 a 1216, empieza a abusar del poder. El abuso del poder es, como en muchas ocasiones, el origen de este instrumento jurídico. Juan cobra impuestos altos, genera muchos actos de corrupción, utiliza las instituciones del gobierno para generar beneficios, hace la guerra con Francia intentando recuperar territorios, no lo consigue, y evidentemente ante el abuso del poder... La guerra cuesta dinero y me imagino que cuesta impuestos, ¿verdad? Cuesta impuestos y él empieza a cobrar altos impuestos. Los varones, en esa época, la clase acomodada, la que tiene el poder económico y la que por consecuencia era la afectada, y la iglesia, que también empieza a generarse del rey hacia la iglesia un cobro de impuestos altos, pues se unen y empieza un movimiento en contra del rey. El rey Juan no quería firmar la carta, lo presionan y al final, el 15 de junio de 1215, se firma la carta apretando la cadena, como decimos a veces, al gobernante y se genera ese instrumento histórico. Pero que realmente eso es una constitución, ¿sí? En realidad, un límite, exacto, el límite fundamental que se establece al capricho del gobernante, ¿verdad? En beneficio de los gobernados. Como tú bien lo detectas, es una constitución y es la razón de ser de muchas constituciones en el mundo, de muchos tratados internacionales, la Declaración Universal de 1948, nuestra constitución, gran parte de las constituciones del mundo
tienen eso que le han llamado Roscoe Pound el secreto eficiente de la Carta Magna. ¿Cuál es el secreto eficiente de la Carta Magna? Es uno muy sencillo. A diferencia de otros ordenamientos jurídicos de tipo constitucional, donde se generan principios generales, la Carta Magna no. La Carta Magna genera cláusulas específicas que dan vida a soluciones del ciudadano en su vida cotidiana. Por ejemplo, pensemos ahorita en que tú no puedas heredar a tus hijos, que tú no puedas ser dueño de tu propiedad, que tú no tengas derecho a accesar a la justicia. Pensemos que tú no puedas tener lo que ya es común actualmente, el principio de legalidad y seguridad jurídica en tus actos. Que de repente llegue el gobernante y de un día para otro te cambie los impuestos. Esta casa es mía. Esta casa es mía, ¿no? Que tú no puedas formar un patrimonio, que todo sea del gobierno y que no haya un límite al poder o a la acción del rey en este caso, ¿no? Eso es lo que cambia. Entonces, las cláusulas que tiene la Carta Magna, 63 cláusulas que tiene ahí, son las que preservan su esencia por estos 800 años, por la forma en cómo se redactaron. Hay un secreto eficiente de la redacción, que es el solucionar los problemas cotidianos del ciudadano. Correcto. Esto es lo que da lugar a través de los siglos a que se vaya perfeccionando, agregando, enriqueciendo el contenido constitucional. En México ha sido de los países que ha tenido grandes aportaciones al mundo en esa materia. Y no solo para que no diga el gobernante esta casa es mía, sino para que no diga, yo no sé si ya no lo dicen, pero para que no diga este gobierno es mío, ¿verdad? Claro, que es también algo muy importante, el límite al actuar del gobernante, el límite en tiempo, el límite en acciones. Y a diferencia de otros pactos históricos, había en la Carta Magna, y hay un secreto también, que es el rey o el gobernante debe estar dentro de la ley. A diferencia de otras cartas, donde el rey generaba derechos para los gobernantes, no, aquí además el rey está dentro de esas reglas, todos están dentro de esas reglas. Está también sometido y obligado por la Constitución. Así es, no va a ser un capricho cumplir la ley, sino que es obligación del gobernante, del rey en turno, cumplir la Constitución. Se expide, dices, el 15 de junio de 1215. La firma, nos has contado, el rey Juan. ¿Y qué pasa después? Bueno, la firma, hay un lapso de 6, 7 meses de tranquilidad, pero después vuelve el movimiento, vuelve la guerra civil. Juan muere en noviembre de 2016, en noviembre de 1216, y deja en el trono a su hijo, un niño de 9 años. En este momento la iglesia toma el control y se vuelve a hacer los movimientos de lucha por el poder, y finalmente en 1225 se vuelve a reafirmar el pacto, ¿no? Retoman el texto de 1215 en 1225 y otra vez da tranquilidad al reino de Inglaterra, pero vuelven los movimientos, y en 1270 otra vez la Carta Magna vuelve a poner orden. Es un documento que también ha vivido históricamente, porque cuando ha habido conflictos por el poder o dentro del poder, se ha utilizado sus cláusulas para ordenar el poder. Este documento, desde luego, lo podemos consultar en las... sí, en cualquier sitio es accesible. Cualquier sitio, ¿verdad? Ahorita con el aniversario, el Reino Unido ha generado programas de televisión, ha abierto al público a través del sitio de internet un gran acervo documental que pueden consultar. Hay también varios países que forman parte de la Commonwealth, folletos y datos históricos que uno puede accesar sin problema. Valdría la pena que los jóvenes entraran a estos sitios, ¿no? Ahora, en tu reciente viaje a Inglaterra, me trajiste, y comparto con nuestro público, esta réplica del sello. Sí.
que se utilizó en la emisión de la Carta Magna, al parecer por el rey Juan. Así es. Y que quisiera que ahorita, después de una pausa, nos explicaras muy detenidamente en qué consistió este sello. Y también quisiera que nos platicaras un poco de estas celebraciones que se han dado en Inglaterra, pero que también tienen importancia en el resto del mundo. Al final de cuentas, hoy en día todos los países civilizados somos constitucionalistas y nos regimos bajo un orden supremo que es la Constitución. Después de una breve pausa regresamos para seguir platicando con José Luis Hernández sobre la Carta Magna. Continuamos en nuestra plática con José Luis Hernández sobre la Carta Magna. José Luis, mencionábamos que este es el sello que utilizó el rey Juan. Así es. Y con lo cual le daba autenticidad al documento, primera constitución y primera constitución escrita además. Sí. Y con eso de alguna manera juró cumplirla, ¿no? Así es. Un poco como nuestro artículo 128 constitucional obliga al gobernante a jurar antes de asumir, ¿verdad? Así es. Podemos verlo como eso, como precisamente un formalismo que se daba en la época, que tenía que hacer el juez, bueno, en este caso el soberano, juez, que era en ocasiones lo mismo, a los documentos oficiales. Se tenía que sellar ese documento con el escudo real o con algún simbolismo, que en este caso podemos ver ahí al tema de la justicia de un lado y del otro lado al soberano, al rey, que daba su consentimiento para acatar y hacer cumplir lo que venía en ese texto constitucional. Para cumplirla, y para hacerla cumplir. Y para hacerla cumplir. Como dice, repito, nuestra Constitución. Exactamente. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande, dice nuestra Constitución, ¿verdad? Pues sí, todo lo que tenemos actualmente tiene un origen histórico. Nada es una ocurrencia, todas las fórmulas constitucionales tienen una razón de ser y van de la mano con acontecimientos históricos donde perdieron la vida muchas personas en diversas partes del mundo y fueron formando lo que ahora tenemos como el marco constitucional y de derechos humanos a nivel mundial. ¿Por qué no nos brindas uno o dos ejemplos de disposiciones que estuvieron hace 800 años en la Carta Magna y que hoy están en las constituciones de muchos países civilizados y de nuestro país, por fortuna? Claro. La Carta Magna tiene dos cláusulas, la 39 y la 40, que sugiero al público que las consulte si se meten al Internet. La 39 y la 40 es la clave de nuestro sistema de seguridad jurídica y de legalidad constitucional, que actualmente están en el artículo 14 y 16. Que no nos juzgue el capricho del gobernante. Exactamente. Que haya un límite a aquel gobernante que quiera hacer una investigación, que quiera hacerse de la propiedad o posesiones de alguna persona, tiene que haber un juicio previo seguido ante un tribunal previamente establecido. Nadie puede ser privado de nada sin juicio, dice el 14, ¿no? Exactamente, sin juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. Y conforme a la ley, claro, que previamente... A la ley previa. Exactamente, al hecho que ocurra, ¿no? The law of the land, decían los ingleses, la ley de la tierra es la que rige los actos, que es un principio constitucional que rige en todos los países. Nuestra Constitución del 17, la anterior del 57, retoman esos dos principios de la Carta Magna, indirectamente, porque la realidad es que el constitucionalismo norteamericano es
del cual nosotros jalamos determinada esa fórmula, ¿no? Pero pues se mantiene vigente no solamente en México, sino en muchas partes del mundo y en propios tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos y diversas constituciones del mundo occidental. Es la regla de oro, podemos decir, el principio de legalidad y de seguridad jurídica para cualquier acto de autoridad. Ahora bien, la eventualidad de que el gobernante no cumpla con su respeto a la Constitución, a veces se ha dado. Entendemos que el rey Juan después desdijo, ¿verdad?, de su juramento. Así es. En los Estados Unidos, el nacimiento de la Constitución preveía la obligación del gobernante de someterse a la Constitución, pero no preveía lo que sucedería si la violaba. Tuvieron que surgir antecedentes con posturas, enmiendas, que en Estados Unidos y en México dieron lugar a lo que nosotros llamamos el control constitucional o juicio de amparo en México. Juicio de amparo. Es decir, cuando el gobernante o cualquiera de sus empleados viola la Constitución, podemos ir ante un tribunal a que lo pare, a que regrese las cosas, a que todo quede en orden. ¿Es así? Cuéntanos. Tocas un punto clave también. ¿En qué sentido? Que el poder debe estar dentro de la ley. Hay una fórmula de la Edad Media que también debemos de tener presente como gobernantes y como servidores públicos, que es no perder la fe en la ley, en el derecho. La Edad Media evoluciona a lo que somos actualmente porque había fe en el derecho y en la ley. Ahorita a veces como ciudadanos perdemos la fe en el derecho y en la ley por cuestiones de actos que vemos de autoridad que pudieran ser sensibles a nuestra percepción y afectan también la razón de ser de esa fe en la ley. El juicio de amparo y la protección constitucional a los derechos humanos son esos mecanismos que nos permiten tener fe en la ley, porque la ley no solamente te otorga derechos, están los mecanismos constitucionales para hacer cumplir esos derechos. Y como ciudadanos tenemos la posibilidad de acudir a esos instrumentos para que el gobernante cumpla la ley o cualquier otro ciudadano cumpla la ley. Eso es valiosísimo de esto y viene precisamente de todos estos antecedentes de hace 800 años en donde pues era el desorden, ¿no? había lo que hay ahorita. De hecho hay un libro de esa época de Daniel Declercq que habla de el manual del ciudadano, cómo ser un buen ciudadano. Imagínate tú en esa época. Ahorita nosotros vemos con mucha naturalidad comer con cubiertos, que no entren los animales a la casa, saludarnos con respeto, todas las cuestiones de cortesía en esa época tampoco se generaban. Entonces fue una época de fe a la ley para poner orden desde las mínimas situaciones cotidianas. Hoy lo vemos natural, pero no tenemos que olvidar esa parte, que hay un antecedente histórico del régimen constitucional de muchas naciones que obliga a eso, a tener fe en la ley. Yo creo que ese es un punto toral, ¿verdad?, de la cohesión social de una nación. Así es decir, la fe que tiene la ley. Es cierto, en muchas ocasiones sufrimos, y muchas veces cotidianamente, pues desde los abusos que cometen las personas, el proveedor, el arrendador, el prestamista, el patrón, etcétera, ¿verdad? Pero muy concretamente, las violaciones que comete el gobernante y que nosotros controlamos o combatimos a través del juicio de amparo, es un mecanismo que tiene sus grandes méritos en México. Quienes nos dedicamos a litigar en estas materias, yo te puedo decir, José Luis, que en los últimos quizá 10 años, los amparos en los que yo he participado se han ganado para la parte
afectada. Es decir, en 10 años me ha tocado ver solamente resoluciones de amparo, en las que yo participo, en donde se obliga al gobernante a echarse atrás. Es decir, a restaurar la violación constitucional que cometió. Y ahí entramos a otro tema, que es lo procesal, ¿no? Sí. Cómo nuestro marco procesal le permite al abogado defender los derechos de las personas y cómo la persona tiene que acudir al abogado para que lo apoye a realizar ese procedimiento. La Carta Magna pues también trae un tema que está ahorita vigente, que son los juicios orales o los juicios ante jurado, ¿no? ¿Cómo era esto? Pues es interesantísimo porque la Carta Magna retoma el mecanismo de juicios orales o de jurado de una manera muy específica. Eran personas de la comunidad que hacían justicia al que había perdido un hijo, se le había robado alguna propiedad, algún bien, y se generaba un debate entre los ciudadanos comunes para llegar y hacer justicia. O sea, el juez eran los ciudadanos, los propios ciudadanos, y el rey ¿Una especie de jurado? Era un jurado. El jurado tiene también origen en el Reino Unido en 1166, pero lo retoma la Carta Magna en una de sus cláusulas, el juicio por jurados, por personas de la tierra donde se había cometido el delito. Y también, otro punto, los servidores públicos tenían que ser profesionales. Correcto. No podría nombrarse a mi primo hermano, porque No me se cae muy bien. No, tenía que ser justicias elegidos con un perfil específico desde hace 800 años. Correcto. José Luis, ¿algo más que quieras compartir con el público? Pues yo invitarlos a que consulten la página de la Carta Magna. Hay mucho material en español y en inglés. Y agradecerte a ti, José Elías, la oportunidad de difundir estos temas históricos que a veces olvidamos. Y sobre todo que los mencionamos, pero no siempre recordamos en qué consistieron, ¿verdad? Exactamente. José Luis, muchísimas gracias por estar Al contrario. aquí con nosotros en Excelsior Televisión. Al contrario. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche de domingo. Mientras tanto, y hasta la siguiente emisión, si quieren que estemos en contacto en Twitter, @JRomeroApis, estoy a sus órdenes. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.